Hola, esto es en honor a la verdad. Este es un ministerio que está dedicado para servir y honrar a Jesucristo, el único Dios verdadero y la vida eterna, y para bendecir a todos aquellos que aman la verdad. La Escritura dice en el Salmo 119, la suma de tu palabra es la verdad. Y para todos aquellos que aman la verdad en lo íntimo, vamos a hablar de un tema y salir de las dudas. Y para aquellos que han escuchado muchas enseñanzas en diferentes lugares y a través de mucho tiempo, en las cuales se han sentido de alguna manera condenados porque no están haciendo lo que se supone que tienen que hacer, porque se han tomado las escrituras de diferentes pasajes de la Biblia para enseñar un tema. Vamos en este día a enseñar y dilucidar de una vez por todas cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios a través de las escrituras, porque ellas dan testimonio de Jesucristo. La palabra de Dios dice en primera de Timoteo capítulo 6 versículo 3 que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido y no sabe nada, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, malas sospechas, disputas de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Vamos a ver qué dice la palabra acerca de lo dimos la ofrenda. La palabra es Dios, la palabra era Dios, era con Dios y la palabra es Dios. Los diezmos y las ofrendas de acuerdo a las escrituras. Y esto es lo que nos interesa. Vamos a darnos cuenta al final de este estudio que muchas personas van a ser liberadas de toda doctrina, de toda fortaleza, argumento y altivez que se ha levantado en contra del conocimiento de la verdad, y han sido cautivadas y han tenido temor porque no diezmaron, porque no dieron, que malditos son, que el ladrón vendrá, el devorador les devorará porque no han cumplido, y etcétera. Vamos a ver cómo las escrituras nos van a hacer libres, porque está escrito en la palabra: conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Vamos a empezar desde el principio. Quiero decir que en mi estudio personal, a no ser que me equivoque, he encontrado 43 veces que se menciona la palabra diezmo, diezmos o diezmar. 43 veces, 33 veces de ellas se encuentran en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento he encontrado 33 veces el término diezmo y diezmar. En el Nuevo Testamento lo he encontrado 10 veces. 7 veces está en el libro de Hebreos, capítulo 7. Y las otras 3 veces están en Mateo y Lucas. Estos 3 otros versículos de Mateo y Lucas es cuando el Señor habla. Por ejemplo, a ver, vamos a ver si tengo acá las escrituras de Mateo y Lucas, para ir rápido con la palabra, para todos los que tienen un espíritu noble, como los bereanos que escudriñan la palabra de Dios. Eso está en Mateo 23, 23, Lucas 18, 12 y Lucas 11, 42. Ok, en Mateo y Lucas. Repito, Mateo 23, 23, Lucas 18, 12 y Lucas 11, 42. Son esos 3 pasajes donde se menciona la palabra diezmar, y es cuando el Señor Jesús está reprendiendo a los religiosos fariseos y les dice: vosotros diezmáis la menta, el eneldo y la ruda, y dejáis o pasar por alto la misericordia, la justicia y el amor y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Esa es las 3 veces que se mencionan en Mateo, en Lucas
y 2 veces en Lucas 11:42, Lucas 18:12 y Mateo 23:23. En otra ocasión había un hombre que se creía justo a sí mismo, lloraba golpeándose el pecho y decía: yo no soy como este hombre pecador, yo doy limosna, oro a Dios siempre y doy mis diezmos. Esa es la otra parte donde aparece, y esta es la 10ª vez que aparece en el Nuevo Testamento. 7 veces se habla del diezmo en el libro de Hebreos capítulo 7, así que nos vamos a concentrar ahí, pero primero vamos a ir al origen. ¿Dónde aparece la primera vez los diezmos? Los diezmos aparecen la primera vez en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, allí aparece por primera vez el término de los diezmos. ¿En dónde aparece esto? En Génesis capítulo 14, versículos del 17 al 20. Y esto es un pasaje donde unos reyes se habían llevado a prisionero a Lot, el sobrino de Abraham, que estaba viviendo en Sodoma y Gomorra, en esas ciudades. Y entonces se produjo una guerra entre varios reyes, 5 reyes contra 4, y entonces Abraham va y les hace la guerra y rescata a Lot. Y vamos a leer Génesis capítulo 14, versículo 17. Dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y dice la Biblia: y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es la primera vez que se mencionan los diezmos, y es en el momento en que Abraham, por agradecimiento, le entrega los diezmos nada más ni nada menos que a Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Ya vamos a ver en las Escrituras que Melquisedec no era más ni nada menos que Jesucristo. No era un mortal. No era un hombre mortal el que estaba recibiendo los diezmos, era el mismo Señor Jesucristo. Lo vamos a ver en el libro de Hebreos capítulo 7. Pero el punto, lo que quiero decir, que la primera vez que se menciona diezmos en la Escritura, nace del hombre por agradecimiento a Dios de haberle dado la victoria. O sea, nace del corazón del hombre por agradecimiento. Génesis capítulo 14, del 17 al 20. La segunda vez donde aparece diezmos en la Escritura, nuevamente en Génesis, y esta vez en el capítulo 18, del versículo 20 al 22. Y esta vez lo hace su nieto Jacob. Y dice así la Escritura, en el versículo 20 de Génesis 28. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. O sea, la segunda vez que aparece la palabra diezmo es de parte del nieto de Abraham, y esta vez también nace del hombre, y lo hace no por agradecimiento, sino lo hace por interés. O sea que le dice acá: si yo voy y todo me va bien y me bendices y me das pan y me libras de mis enemigos y vuelvo todo bien y todo está ok, entonces tú serás mi Dios. Así dice. Y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo te daré. O sea, la segunda vez que se usa el diezmo es por interés. La primera por agradecimiento y la segunda por interés. Y los dos casos nacen del hombre. Son motivados y nacieron a partir del hombre dando los diezmos. La tercera vez que se pronuncia los diezmos en la Biblia sí proviene de Dios y fue por mandato y ordenanza que Dios le entregó a Moisés. ¿Dónde está eso? Eso está en Números capítulo 18, del 19 al 32. Entonces, Números capítulo 18, del 19 al 32 dice así: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos. Le está hablando
al sacerdote Aarón. Y dice, las he dado para ti y para tus hijos. Entonces, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrán parte, porque yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. O sea que le está diciendo Dios a Aarón que él no le va a dar una parte entre las 12 tribus de Israel, no va a tener tierra, sino que él va a ser la heredad. Dios mismo va a ser la heredad para ellos. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví, el capítulo 18 de Números, versículo 21 dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pacto por el cual mueran, mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo será para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. En otras palabras, las tribus de Israel estaban divididas en 12. Estaban divididas en 12. Entonces, de todas las tribus de Israel, Dios las dividió en 12, del 1 al 12. Pero la número 12, que era la de Leví, le dijo el Señor, los de Leví no tendrán tierra o heredad porque Dios iba a ser su heredad. De manera que los de Leví no recibieron una porción de tierra como las demás tribus, porque Dios dijo que Dios iba a ser el que les iba a proveer. ¿Y cómo lo iba a hacer? Las demás tribus le iban a dar el 10% del producto agrícola. ¿Dónde está eso? Aquí está, dice, habló en el versículo 25, habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirá, cuando tomes de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. O sea, granos de trigo y de la uva. O sea, eran productos agrícolas. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel. Y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote a Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada, y les dirás, cuando ofrecieres lo mejor de ellos será contado a los levitas como producto de la era y producto del lagar. O sea, las dos cosas son productos agrícolas. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión, y no llevaréis el pecado por ello cuando hubierais ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no morirás. En otras palabras, 11 tribus daban a los levitas 10%, entonces ellos recibían el 110%. Y entonces los levitas tenían que a su vez dar el 10% a Aarón, y entonces se quedaban prácticamente con el 100%. Cada uno daba el 10%. Ahora, esto fue las ordenanzas que Dios dio a Moisés. Claramente aquí estamos leyéndolo en Números capítulo 18. Ahora vamos a ir al famoso versículo de Malaquías, el famosísimo versículo de Malaquías que está en el capítulo 3. Y dice así. Vamos a leerlo del versículo. Voy a leerlo un poco antes porque me gusta el contexto, para que no haya un pretexto. Habíamos enseñado alguna vez acerca de la exégesis y de la eisegesis. La eisegesis es el tipo de enseñar y escudriñar las escrituras a la conveniencia de una agenda
o de un pensamiento ya preconcebido, y entonces usamos las escrituras para dar la enseñanza. La exégesis es ver la palabra de Dios tal y cual, en el momento en que se habló, a quién se le habló, en el contexto correcto, y podemos entonces ver mejor la verdad de Dios. Así que no acomodemos la palabra a nuestros intereses. Estamos viendo entonces, número 1, que la primera vez que se habla de diezmo fue por agradecimiento a Dios. Y la segunda, por interés, para que Dios lo proteja, lo cuide y lo bendiga. Y la tercera vez ya Dios oficialmente ordena, ¿no es cierto?, que los hijos de Israel, al ser divididos por heredades, a la tribu Leví no se le dio heredad porque las otras tribus le iban a dar el 10% de los productos agrícolas para que ellos puedan vivir. Y a su vez los mismos levitas iban a dar el diezmo de los diezmos al sumo sacerdote Aarón. Así fue establecido. Entonces en Malaquías capítulo 3 dice la Biblia, versículo 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Quiero subrayar esa palabra leyes. Esa palabra leyes es muy importante porque nos enseña mucho acerca de la palabra de Dios. O sea, la palabra ley es muy importante. Dice, os habéis apartado de mi ley. Malaquías capítulo 3, versículo 7. De mis leyes y no las guardasteis, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y ahí viene el versículo 8, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, estamos hablando de la nación de Israel, quiere decir que los levitas estaban incluidos. Porque si bien es cierto, las 11 tribus que tenían que dar el diezmo a los levitas también tenían que dar el diezmo de los diezmos a Aarón. Entonces dice, la nación toda me habéis robado. Y dice el versículo 10, traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme, está hablando del tabernáculo de reunión, porque eso es lo que dijo Dios en Números, que eso es lo que le correspondía por su trabajo de ministrar en el tabernáculo de reunión. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que se sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová, y todas las naciones os será bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová. Así que estamos hablando de que Dios va a reprender al devorador, y entonces el fruto de la tierra va a ser bendecido, y la vid en el campo no será estéril, etc. En otras palabras, porque no estaban dando los diezmos y ofrendas, les había venido una maldición. Entonces, eso es lo que se enseña muchísimo en todas las iglesias, y me refiero a iglesias, a los lugares donde se congrega mucha gente en el nombre del Señor. Ya hemos enseñado que iglesia es el pueblo de Dios y que no necesariamente en un lugar específico se congrega la iglesia. Enseñamos qué es la iglesia, dónde está la iglesia y quién es la iglesia. Entonces, la iglesia es el pueblo de Dios, y en este caso la nación de Israel, la que había hecho un pacto con Dios, a la que Dios le había dado estatutos y leyes y enseñanzas con Moisés, y lo dice allí. En el mismo libro de Malaquías, donde está escrito lo que estamos leyendo, también más adelante, siguiendo leyendo en el capítulo 4, dice, porque aquí, capítulo 4, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad será estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, está hablando del pueblo de Dios, nacerá el sol de justicia. Está hablando del advenimiento de Jesucristo. Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Y acá viene el versículo 4. Malaquías 4, verso 4, que está en el mismo libro del famoso versículo trae todos los diezmos al alfolí. Bueno, en ese mismo libro, en Malaquías 4:4 dice, acordaos de la ley de Moisés. ¿Cuál ley? La que le dio Dios en el monte Horeb. Ahí está. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb. ¿Qué cosa encargó Dios? Ordenanzas y leyes para todo Israel. Aquí Dios dice que Dios le dio ordenanzas y leyes. Y dice, ¿para quién? Para todo Israel. Malaquías 4, versículo 4. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios estaba diciendo en el versículo 10, traed los diezmos al alfolí, y en el versículo 9 diciendo, malditos sois toda la nación porque me ha robado, está hablando la nación de Israel, porque escrito está ahí mismo en Malaquías 4, dice, acuérdense de la ley de Moisés. O sea, primero los exhorta, los reprende, les advierte y le dicen, acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, que yo les di ordenanzas y leyes, porque la están dejando, porque no están haciendo lo que les dije. De eso está hablando. Así que no saquemos la palabra de Dios fuera de contexto. Acá dice, acuérdense entonces de la ley de Moisés, que yo mismo le di. O sea, de esta manera podemos entender una sola cosa, que cuando Malaquías 4:4 está diciendo, acuérdense entonces de la ley de Moisés, está hablando de este problema que tenían, que no se estaban acordando ni estaban cumpliendo la ley de Moisés, el cual Dios mismo le dio a él ordenanzas y leyes. Entonces, avanzando en este tema, quiero decirles que hay en la ley y en las ordenanzas hay 613 leyes y ordenanzas en la ley de Moisés. 613, de acuerdo a un consenso en que muchísimos hemos llegado a ese número, 613 leyes y ordenanzas en la ley de Moisés. La palabra de Dios dice que ningún hombre se sujeta a la ley ni tampoco la puede cumplir. ¿Dónde está eso? La palabra de Dios dice que Jesús vino a cumplir la ley por nosotros, y vamos a leer en Gálatas capítulo 4, el versículo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea que hubo un tiempo que pasó y que tenía que cumplirse algo. ¿Qué tenía que cumplirse? La venida de la verdad, la venida de la realidad, la venida del verdadero sacrificio. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y dice, y nacido bajo la ley. O sea, nacido de mujer, hecho semejante a los hombres, y nacido bajo la ley. Y dice, ¿para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, yo quiero que ahora entrelacemos la ley y conectemos ley con adopción. Porque acá dice, no podemos desligar esta verdad, que cuando vino el cumplimiento, Dios envió a Jesucristo, y dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea que ley antigua, leyes y ordenanzas de Moisés del monte Horeb, y estamos viendo aquí adopción e ser hijos. Entonces, la Biblia dice en Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Abba significa papito. Entonces se leería de esta manera, el cual dice, el espíritu del Hijo está en nosotros, el cual clama, papá. Así que ya no eres esclavo, sino hijo,
y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Entonces dice que ya no somos esclavos, sino somos hijos. Entonces lo que yo quiero enseñar en esta mañana es que es imposible guardar la ley de Dios. Es imposible guardar 613 leyes y ordenanzas, porque lo dice ahí la palabra. ¿Dónde dice eso? Romanos capítulo 8, del 1 al 9. Dice: Romanos capítulo 8, del 1 al 9. Dice, voy a leer el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea que el hombre no puede sujetarse a la ley, pero hay algo más. Dice que tampoco puede. ¿Dónde está eso? Romanos capítulo 8, versículo 7. Lo voy a leer ahora desde el versículo 1. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y quiero que mantengamos presente en esta enseñanza la relación entre la nueva ley y el espíritu de vida y el ser hijos, el ser adoptados. O sea que antes la antigua ley y la nueva ley. Esta no se podía sujetar, el hombre no se podía sujetar ni tampoco la podía cumplir, como dice el versículo 7, que no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco se puede. Y por el otro lado, Dios, la ley la pone dentro de nuestra mente y nuestro corazón y nos adopta como hijos. Entonces ahora ya cumplimos la ley, pero ya no nosotros, sino el Espíritu de Dios como hijos lo hacemos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con las ofrendas y los diezmos? Lo vamos a ver en un momento. Entonces el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Está hablando de la ley del Espíritu, la ley de Cristo, la ley de Jesucristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí lo dice. ¿Quién nos ha librado de la ley de la muerte? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, dice, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Quiénes son vosotros? Ahí dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces estamos hablando aquí de que en el mismo capítulo 8 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso dije en un momento, vamos a relacionar la palabra ley con hijos. Y dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, ¿de qué estamos enseñando aquí? Estamos enseñando de que las ofrendas y los diezmos, de acuerdo a la ley, no se pueden guardar ni cumplir. Jesús los cumplió por nosotros. Él nació de mujer y bajo la ley para cumplir la ley. Él la cumplió a perfección para que su justicia, lo que Él hizo a perfección, nos lo entregue a nosotros y nos dé su espíritu en un nuevo pacto. Ahora nosotros ofrendamos y damos aún más que el diezmo. Y vamos a explicarlo eso en un momento. Estábamos diciendo que algunos dirán que tiene que ver
los diezmos y las ofrendas, de acuerdo a las Escrituras, con lo que estamos hablando, tiene todo que ver. Porque el Señor Jesucristo vino para cumplir la ley. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Ni una jota ni una tilde de la ley se va a cumplir. Y en Lucas capítulo 16, versículo 16 al 17, dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. O sea que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. La ley y los profetas llegaron hasta Juan. Lucas capítulo 16, versículo 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, o sea, desde ese punto, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. En Mateo capítulo 11, versículo 11 dice, de cierto os digo, entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. O sea que el Señor Jesús dando testimonio de un hombre y dice que entre los que nacieron de mujer no se ha levantado uno más grande, mayor que Juan el Bautista. Ahí lo dice. Pero la palabra de Dios dice también, pero, hay un pero bien grande, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. O sea, ¿cómo es eso? Jesús diciendo que no se ha levantado otro nacido de mujer mayor que Juan el Bautista, pero que sin embargo el más pequeño, el más pequeñito en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Cómo se entiende esto? Esto se entiende de esta manera y de la única manera. La palabra de Dios, que la ley y los profetas es hasta Juan, hasta allí. Porque de aquí para adelante entra el reino de los cielos, entra el nuevo pacto, cambia el sacerdocio, cambia la ley por una nueva ley, la ley de Cristo, la ley de la libertad, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Es una nueva ley, cambio de sacerdocio, cambio de ley. Ahora lo vamos a ver, pero queremos entender esto. Dice, desde los días de Juan el Bautista, versículo 12 de Mateo 11, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, desde los días de Juan Bautista hasta ahora, donde estaba el Señor Jesús hablando, dice la Biblia, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes o los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Dónde está eso? Mateo 11, 13. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Por eso es que el Señor dijo que de todos los que nacieron de mujer no hay uno mayor que Juan. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, o sea, de aquí para acá. ¿Por qué de aquí para acá? Porque aquí vino nada más ni nada menos que Jesús. Y entonces el más pequeño que reciba el nuevo pacto, y vamos a ver cómo es el nuevo pacto, el más pequeño va a tener la capacidad de no solamente cumplir los 613 mandamientos y ordenanzas, sino aún mucho más. Y por eso es que en la palabra de Dios, nosotros en el nuevo pacto no damos los diezmos solamente, damos la vida entera. Jesucristo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo y no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Wow, o sea que ahora la cosa es más fuerte. Claro que sí. Jesús dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos en la ley, no matarás, pero yo os digo, o sea, yo os digo, en el nuevo pacto sí es posible. Por eso que la gente no entiende. Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga fatuo, necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo será expuesto al fuego. Oíste que fue dicho, no perjurarás, pero yo os digo que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de que, si bien es cierto, Juan él era el mayor,
pero en el reino de los cielos el menor es mayor que Juan. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos, con el nuevo pacto, ahora Dios se mete en el corazón y en la mente, y las leyes que antes estaban escritas en tablas de piedra para cumplir, ahora esas leyes Dios las pone dentro de nuestra mente, en nuestro corazón, y nos da la potestad de ser hijos de Dios, porque Él pone el Espíritu de su Hijo dentro de nosotros, y es el Espíritu dentro que hace que andemos en victoria. La palabra de Dios dice que los que somos nacidos de Dios no practicamos el pecado, porque dice, la simiente de Dios permanece en nosotros y no podemos pecar porque somos nacidos de Dios. ¿Dónde está eso? Primera de Juan capítulo 3. Entonces, estamos hablando de que por qué Jesús dijo que Juan, siendo el más grande, nacido de mujer, en el reino de los cielos el más pequeño era mayor que él. ¿Por qué? Porque él estaba estableciendo un nuevo pacto que lo había dicho en Jeremías. En Jeremías capítulo 31, versículo 33, ahí está el famoso pacto que él prometió y dijo así: este es el pacto, Jeremías 31, 33, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán. ¿Por qué? Porque yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Dónde está también eso? En el nuevo pacto, en Hebreos capítulo 8, la palabra de Dios dice de esta manera, hablando del pacto, y vamos a unir los diezmos y las ofrendas con la ley y el pacto. Capítulo 7 de Hebreos, dice la Biblia, cuando uniendo la primera parte de la enseñanza, este Melquisedec, voy a leer el versículo 1, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Esa es una vez que se repite. Cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este Melquisedec era Jesucristo mismo. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que reciben de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar el diezmo del pueblo, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales, o sea, los levitas. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo habrá así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Y aquí en todas estas palabras están las 7 veces donde se pronuncian diezmos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se encuentran 10 veces la palabra diezmo, y las 7 están aquí. Las otras 3 están en Mateo y Lucas, cuando Jesús habla de que los religiosos diezmaban la ruda, las hortalizas y todo, y dejaban lo más importante, que era la justicia, la misericordia y la fe. Entonces ahí se completan las 10 veces que en el Nuevo Testamento se habla de diezmos. Entonces, el punto de lo que quiero decir aquí es el versículo 12. Porque cambiado de sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. O sea que cuando se cambia el sacerdocio, se cambia también la ley. Y de aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor Jesús vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. O sea, tocante a los diezmos. Es lo que está hablando, de que los sacerdotes mortales reciben los diezmos, reciben los diezmos, entregan los diezmos. Entonces la Biblia dice, porque cambiado el sacerdocio, es necesario también que se cambie de ley. ¿Cuál ley? Gálatas 6:2 dice que sobrellevad la carga los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Esa es la nueva ley, la ley de Cristo, la que habla Romanos, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora,
en Hebreos, estoy corriendo porque es mucho lo que hay que enseñar, pero en Hebreos quiero leer capítulo 8, continuando Hebreos 7, el capítulo 8, ahí se une lo de la ley, lo del cambio de sacerdocio, cambia la ley, y dice el versículo 8, vamos a leer desde el versículo 10. Por lo cual dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Qué significa esto? Esto significa de que no hay manera de cumplir la ley sin que nosotros nazcamos de nuevo o que el Espíritu de Dios entre en nosotros. El Espíritu Santo, cuando entra a morar en este vaso de barro, porque la Biblia dice que este cuerpo es un vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, quiere decir que es la única manera en que nosotros podemos andar en el Espíritu. Por eso dice la Biblia que los que andan en el Espíritu, estos son hijos de Dios. ¿Dónde está eso? Bueno, eso está en Romanos capítulo 8. Dice, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Y qué tiene que ver todo esto con las ofrendas y diezmos? Lo que estamos diciendo y enseñando es que el Señor Jesucristo hasta Juan llegó. Después el reino de los cielos hace violencia porque Jesucristo llegó. Cuando Él llega y hace la obra y se convierte en el sumo sacerdote que hace las paces y la paz con Dios y los hombres, derrama su sangre, la lleva al trono verdadero en el cielo, y entonces Él derrama su espíritu sobre aquellos que creemos en Él. Está escrito que a todos los que creen en Él les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Cómo? A través de la suministración de su espíritu. Entonces, quiere decir que ahora nosotros guardamos la palabra de Dios mucho más que los que vivían de Juan para atrás. Ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando vino el poder del Espíritu Santo, la iglesia fue llena del poder de Dios. En Hechos capítulo 2, dice la Biblia que la iglesia con respecto al ofrendar y al dar fue mayor. Por ejemplo, dice en Hechos capítulo 4, por ejemplo, dice versículo 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, el famoso Bernabé, dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles, porque dice en el versículo 34 que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio, o sea, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Lo ponían a los pies ¿de dónde? De los apóstoles. Y dice que se repartía a cada uno según su necesidad. O sea que estamos viendo que ahora la entrega y el dar es aún mayor. La gente vendía lo que poseía y el dinero lo ponían a los pies de los apóstoles y se entregaba eso no para hacer templos, sino a los necesitados. O sea que el propósito de ofrendar no es para construir edificios, sino para ayudar a los pobres y a los necesitados. Jesucristo mismo daba limosna a los pobres y a los necesitados. ¿Dónde está eso? Juan capítulo 12. Todos conocemos la historia donde el Señor tenía una bolsa que la tenía a cargo Judas, el traicionero. Dice Juan 12,
Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? O sea que había una costumbre de que Jesús en su ministerio tenía dinero y se lo daba a los pobres. Pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo, déjala para mi día de sepultura, guardad esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros. Cuando Jesucristo se manifiesta y se le revela a Pablo, porque Pablo dijo que yo el evangelio no lo recibí ni lo aprendí de hombres, sino por revelación de Jesucristo, como dice Gálatas capítulo 1. Jesucristo se revela a Pablo y le enseña el evangelio. Y entre todas las cosas que le enseña de todo. Y cuando Pablo, después de 14 años de haber tenido esa experiencia con el Señor, va a Jerusalén y se encuentra con los famosos apóstoles. Y dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1, me parece. Dice que Pablo, los grandes, que se supone que eran los grandes apóstoles, dice que nada nuevo le comunicaron. Lo único que le dijeron, algo medio nuevo, es que nos acordemos de los pobres. Y dice Pablo en Gálatas que fui solícito en hacer. ¿Dónde está eso? Gálatas, dice el capítulo 2, solamente nos pidieron, versículo 10, que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. El dar a los pobres, el dar limosna y donativos, para Dios es importante. Tanto así que Dios vio las limosnas de un hombre llamado Cornelio, el cual era el padre de familia de la primera casa gentil que se convierte al Señor Jesucristo. Cornelio con toda su casa. Y Dios envió un ángel. Y el ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han llegado a Dios. Yo sé que para Dios el dar ofrendas y limosnas es algo bueno. Ahora, ¿qué pasó con las ofrendas en el tabernáculo de reunión y en el templo? Bueno, la Biblia dice que el Señor Jesús miraba cómo echaban las ofrendas en el templo un día y vio una mujer viuda que echaba unas blanquitas y dijo a los discípulos, ella dio más que todos. Y estaba viendo en el templo los que echaban ofrendas, él estaba en el templo. Pero ¿qué dice Marcos capítulo 12? Cuando él estaba viendo y le dice, ella echó de su pobreza todo lo que tenía. Y dice la Biblia en Marcos capítulo 13, saliendo Jesús del templo, o sea, estaba en el templo viendo cómo echaban las ofrendas en el templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedra, mira qué lindo templo y qué edificio. Y Jesús le responde y le dice, ¿ves estos grandes edificios? ¿Ves este gran templo? Le dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué significa esto? Acordémonos, Jesús es Dios, primeramente. Y Él como Dios sabía lo que va a pasar. Así que Él le plació, Él permitió que el templo famoso se destruyera. Punto. ¿Por qué? Porque ya no hay más sacrificio. Él fue el sacrificio. Él es el Cordero de Dios. De manera que ya no se necesitan más templos. Y la única vez que se va a construir un nuevo templo va a ser para que se siente el anticristo, dice la Biblia, el cual se va a oponer a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Se va a sentar en el trono haciéndose pasar por Dios como Dios. De manera que no hay más templo donde llevar ofrendas. Jesús mismo lo dijo, ¿ves esta piedra, este templo? No quedará nada. Él sabía y lo permitió porque así quiso Él. Y Él es Dios. De manera que hoy, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, podemos ver muchísimas partes cómo es que se hacían las cosas. Por eso el Señor dijo que el mayor de los nacidos de mujer, Juan, el menor en el reino es mayor. ¿Por qué? Estoy dando el ejemplo. Vendían todo, el dar es mucho más sacrificial. ¿Por qué? Porque la verdadera iglesia tenía el espíritu del Hijo en sus corazones. Pero la iglesia de ese tiempo no era cualquier iglesia, era una iglesia cerrada. El mundo no entraba a la iglesia iba al mundo. Y la Biblia dice que el mundo, los demás no se juntaban con ellos. ¿Dónde está eso? Capítulo 5, Hechos capítulo 5.
Versículo 12. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, esa palabra es bien importante. Dice, de los demás. Hechos capítulo 5, versículo 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. De manera que este ministerio, en honor a la verdad, está dedicado a estar comprometido con la verdad y solamente la verdad. Y la verdad es Jesucristo, es su palabra. Cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Es más, amanecí con la palabra de Dios en mi mente y decía, no sabía si era un sueño, alguien me había hablado, decía, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Literalmente escuché una voz en mi mente, en mi sueño, y después me dijo, y eso es literal. Significa lo que él dijo se cumple, literalmente. Cuando habló con parábolas es una parábola y las explica las parábolas, pero lo que él dijo es literal y se va a cumplir. De manera que cuando nosotros hablamos de ofrendas y donativos, ahora en el Nuevo Testamento y los diezmos, en ninguna parte el Señor Jesucristo y los profetas y los apóstoles y discípulos hablaron de eso, nunca más. ¿Por qué? Porque ahora en el Nuevo Testamento es mayor. ¿Qué significa esto? Que ahora entregamos todo para el Señor, todo le pertenece a Él. Pero lo que se ha hecho, se ha pervertido el verdadero evangelio. Por eso enseñamos la otra vez, otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio, porque el verdadero evangelio no es así. La iglesia dice, los demás no se juntaban con la iglesia. Está escrito ahí. Por eso es que la iglesia se conocían entre ellos y era un círculo cerrado. Y la palabra de Dios dice que Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ahora no. Ahora la iglesia invita al mundo. Y el mundo se mete dentro de la iglesia y está más pervertida. No se sabe si el mundo está allí o el mundo está afuera. De acuerdo a las escrituras, en Hechos capítulo 5, de los demás no se juntaban con la iglesia. La iglesia iba al mundo a rescatar a los perdidos, los arrebataban del infierno, dice la palabra de Dios. Los que dudaban los convencían, de los otros los arrebataban del infierno, y de otros tenían misericordia, dice, aborreciendo aún la ropa contaminada de ellos. Entonces, ¿qué estamos enseñando acá? Los diezmos y las ofrendas según las escrituras. Bueno, vamos a leer qué pasaba en 2 Corintios capítulo 8, las ofrendas para los santos. Si yo pudiera leer, y les recomiendo a todos que lean todo el capítulo 8 de 2 Corintios, capítulo 8 y todo el capítulo 9. Ahí está bien explícito todo. Por ejemplo, dice, capítulo 8, versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en el servicio para los santos. O sea que para los santos. Versículo 2, en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Versículo 11 dice, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que no estuvieseis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Versículo 14, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. La abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Versículo 19 dice, y no solo esto, sino también fueron designados por las iglesias como compañeros de nuestra peregrinación para llevar este donativo. Eran donativos, eran ofrendas. Versículo 20, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante. Capítulo 9 dice, en cuanto a la ministración para los santos. O sea, versículo 5, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Ese versículo famoso que usan los que manipulan la palabra de Dios.
está en este contexto. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué obra? Ahí lo dice, versículo siguiente. Como está escrito, repartió Dios a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra sementera. Porque la administración de este servicio no solamente suple Según de Corintios 9:12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias. O sea, yo veo esto tan claro de que las ofrendas son para los santos, para los pobres. No sé qué evangelio se ha estado predicando y enseñando, pero está todo claro en la palabra de Dios. La primera familia romana no judía, ya dijimos, daba limosna a los pobres. Pablo trabajaba con sus propias manos. Hechos capítulo 18, del 1 al 4. Es más, Pablo, al final del libro de los Hechos, cuando ya termina de escribir las epístolas y todo, en el último capítulo del libro de los Hechos, dice la Biblia que Pablo estaba en una casa alquilada por 2 años y ahí recibía a todos los que querían escuchar y les enseñaba acerca de Jesucristo. Él trabajaba con sus propias manos. El apóstol Pablo tenía derecho a comer y beber de los santos, pero no usaba de su derecho para no poner obstáculo o excusa al evangelio verdadero de Jesucristo. La iglesia del libro de los Hechos, que es la iglesia verdadera, pues de esa se da testimonio en las Escrituras, era una iglesia cerrada. Dios es el que añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. La iglesia iba al mundo a rescatar y predicar y el mundo no venía a la iglesia. Ahora, quiero hacer un disclaimer y quiero equilibrar esta enseñanza. En Lucas capítulo 8, versículo 3, dice la Biblia que muchas mujeres le servían a Jesús de sus bienes. O sea, Jesús recibía el servicio. Jesús era servido con bienes. ¿Dónde está eso? Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. El Señor mismo dijo, como dice la palabra en 1 Corintios 9, versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. La iglesia coopera con los que hacen la obra. Tercera de Juan del 5 al 8. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Gálatas 6 del 6 al 7. O sea, ¿qué estamos diciendo con todo esto? Lo que estamos enseñando aquí, y voy a concluir, que ahora en el nuevo pacto somos hijos de Dios y como hijos ya no somos esclavos, sino herederos de Dios. Renunciamos a todo y todo está en las manos del Señor. Lo que pasa es que la iglesia se ha corrompido a través de los siglos y lógicamente nadie va a vender sus cosas y ponerlo en manos de quién. ¿Dónde están los apóstoles? ¿Dónde están los apóstoles? O sea que todo se ha pervertido, todo se ha corrompido, pero quiero decir que el remanente del Señor puede identificar quién es un siervo de Dios, quién es la verdadera iglesia, y entre la verdadera iglesia debemos de ayudarnos, debemos de entregar todo a los pies del Señor y que el Señor opere por medio de su Espíritu Santo y Él dirija por medio de sus siervos a repartir de acuerdo a la necesidad de cada persona. Ese es el verdadero evangelio. La palabra de Dios dice en Gálatas, como leímos, en Gálatas, sobrellevad la carga los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La ley de Moisés pasó, estamos en la ley de Jesucristo. La ley de Jesucristo nos exige más aún. El problema está que se ha tomado el evangelio para enriquecerse y se han enriquecido muchísimo. Pero el Señor Jesús tuvo muchos problemas con los religiosos fariseos y Él les dijo de esta manera: ustedes cruzan el cielo y mar para hacer un prosélito y una vez que lo convierten lo hacen hijo del infierno doblemente. Ustedes oran y devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Vosotros recibiréis mayor condenación, dijo el Señor Jesucristo, porque habéis pervertido
el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nunca mandó a estar pidiendo dinero para construir edificios. Él permitió que el templo famoso lindo se destruyera.